siempre digo lo mismo, que las cosas más lindas están en los cortes y bueno, le estaba preguntando honestamente, bueno, ¿cómo bajar de peso? Claro. Por ejemplo, yo soy loca por las harinas, me cuesta un montón. Calentitas, con manteca. Estoy segura que la señora también ahí dice, qué rico los bizcochitos. Sin duda. Y eso. ¿No? Hay una cosa, hay una cosa que tenemos que entender, porque a veces uno se pregunta por qué es tan difícil bajar de peso, ¿no? En realidad el tema es el siguiente, o sea, el adicto a las sustancias químicas es el cerebro inteligente. Pero el adicto a engordar también es el cerebro inteligente. ¿Por qué? Porque como yo te decía hoy, genéticamente nuestros ancestros eran oportunistas. Entonces encontraban comida, la devoraban, su estómago se expandía porque su función, una gran bolsa, esa comida se transformaba en grasa, la grasa era energía que le permitía sobrevivir hasta que podía volver a comer. Podían pasar 2 días o 2 meses. Entonces, ¿qué pasó? El hombre evolucionó, nuestro cerebro racional también. Entonces, en un lugar de abundancia, como es el hecho de comer todos los días y tener diferentes tipos de comidas, ¿qué hace tu cerebro racional? Lo que hace es hacerte creer que todo lo que engorda es rico. Nunca se preguntaron por qué lo que es rico engorda, por qué lo que engorda es rico. Porque tu cerebro racional te miente, estimulando eléctricamente más. Te miente. Horrible. No puede ser. Es un maldito. Yo voy a ir a tu clínica. No puede ser que te modifica la percepción, te hace creer que las cosas que engordan son ricas. O sea, él es capaz de modificar los sentidos. Nosotros lo que hacemos es una reprogramación, porque un adicto es un foco de luz, un cable y un enchufe. Entonces, el cerebro inteligente necesita información positiva para que esa luz se encienda. Pero esa misma información positiva la usa para generar el síndrome de abstinencia. O sea, si vos no consumís lo que él quiere, te atormenta, no te deja dormir, te pone ansioso. Entonces, vos te levantás de noche a comer eso que digamos, en el día dijiste no puedo. Claro, en realidad somos una especie de robot eléctrico, digamos, como yo te decía, la evolución le dio el poder y la industria química el patrocinio. Entonces, como con él no podemos hablar, porque uno pensaría, sí, pero si yo engordo y me baja la autoestima y tengo diabetes y colesterol y me muero joven por gordo comilón, él también se va a morir. Lo que ocurre es que el cerebro inteligente es un procesador de información, o sea, no tiene sentimientos, ¿entendés? Entonces, le importa muy poco que tengas diabetes, colesterol o que no pases por la puerta o que pierdas 30 años de vida. A él lo único que le importa es acumular grasa. Entonces, una vez que él arma el circuito adictivo, ya no lo modifica. Entonces, como con él no podemos hablar porque es perder el tiempo, la medicina tradicional o la ciencia negocia con el adicto, le da algo a cambio. Nosotros no, lo que hacemos es modificar el borne adictivo. De tal manera que cuando tú salís de la sesión... Pero ¿cómo es el sistema? Porque también me estabas contando, bien, para hablar bien simple, que yo te decía, un pedazo de pizza, qué rica, y vos lo vas a ver como un bloque. Por supuesto. Un ladrillo. El sistema es así. Nosotros lo que modificamos es la información de referencia. O sea, el cerebro inteligente necesita información positiva para generar una adicción. Entonces, nosotros lo que hacemos a través de una experiencia fabril, lo que hacemos primero es desconectar al cerebro racional. ¿Cómo lo desconectamos? Con una serie de estímulos asociados a los sentidos. El cerebro inteligente tiene la debilidad que le cuesta el triple procesar un sentido que una cosa o experiencia. Entonces, a través de un relato, saturamos al cerebro racional y la conciencia deprime, toma el control del subconsciente, que eso ocurre cuando uno duerme, descansa, el sueño profundo, es porque el cerebro racional se satura, te acostás a dormir, la conciencia deprime y toma el control del subconsciente, que es un niño de unos 3 años que está en un calabozo a oscuras. Cuando él toma el control, lo que logramos desarrollar fue el acceso al subconsciente, le mostramos cómo se fabrica todo eso que al otro le gusta y se lo hacemos con cosas feas. Entonces el subconsciente entiende que la harina se hace de esa manera y ¿dónde lo guarda? En el borne de la harina, no en la papelera donde el otro mandaría la información que a él no le interesa. Entonces nosotros lo que hacemos, le modificamos la información que tu cerebro racional generó durante toda tu vida. Él lo que hizo fue colocar información positiva en esas cosas que engordan. Entonces nosotros le colocamos información negativa. Entonces cuando la persona sale de ahí, el cerebro inteligente sigue siendo gordo comilón. Tiene el foco, el cable, pero cuando va a buscar la información no la encuentra. Entonces no puede generar ¿qué pasa el cuando deseo. Sale de ahí? La persona se le cambian los olores, percibe diferente. En realidad, por ejemplo, las levaduras tienen la particularidad que cuanto mayor fermentación tienen, más engordan. Entonces el cerebro inteligente tiene una disyuntiva. Por un lado aumenta 80 veces su sabor, pero por otro lado disminuye a un 20% su olor. Si no, nadie podría entrar en una panadería, por ejemplo, sin salir haciendo arcadas por el olor a podrido que hay. Sin embargo, no lo sentimos.
No. Lo que ocurre cuando una persona sale de la sesión, empieza a percibir el verdadero olor y sabor de las cosas. Entras en una panadería y el olor que sentís no es el que sentías. Entonces ves las cosas que te morías por consumir y no las deseás. O sea, se genera una neutralidad, básicamente. Ni siquiera entonces pasás por la puerta de la panadería. Y no, o sea, las personas que vienen a la sesión nos cuentan cuando vienen a la segunda sesión, porque para adelgazar son 3, aunque parezca mentira. Para dejar el alcohol y la cocaína y fumar es una. Está buen dato. Ah, ¿esa es una? Esa es una. Y me dicen, ¿por qué? Porque tú no necesitas fumar, ni tomar, ni consumir para vivir, pero sí necesitas comer para vivir. Ajá. Y ahí es donde se contamina la información. Excelente. Entonces la metodología requiere de un compromiso por parte de la persona. ¿Cuál es el compromiso? No comer las cosas que no deseas. ¿Qué ocurre con la metodología? Ves una bolsa de bizcochos calentitos y es como ver una bolsa de piedras calentitas. Entonces, si no las deseas, no las comas. Entonces, como tu cerebro racional sigue gordo comilón y no te puede estimular lo que engorda, él pretende que engordes comiendo manzanas. Entonces, ves una manzana y la ves atractiva. Y si la olés, la sentís exquisita. Y si la probaste, parece fantástica, porque él estimula el sabor. Entonces, es una excelente oportunidad para aprender a generar cambio de hábitos. Entonces, ¿vos gastaste una cantidad? Bueno, yo lo que hice, con el método lo que hice fue dejar de comer harinas, ¿tá? ¿Viste lo que hablábamos? Bueno, y bebidas colas, y fritos, y cosas, ¿no? Entonces, básicamente, lógicamente, uno evita comer harina de trigo y evita comer el 90% de las cosas que están en el entorno. Además, nuestro sistema, cuando uno deja de comer harina de trigo, tenés un 40% más de energía. Porque en realidad nuestros ancestros eran celíacos y lo que pasó, se adaptaron a la harina porque era fácil de producir. Pero nuestro sistema genera un enorme desgaste. Y aparte la harina tiene una proteína que combinada con el gluten genera adicción. O sea, comes un pedazo y necesitas otro. Sí. Entonces nosotros... Eso es verdad, que produce adicción. Claro, lo que recomendamos es que te consideres celíaco. Si comes harinas que sean sin gluten. Sin gluten. Claro. Entonces también engordan, pero comes mucho menos. Pero comes menos. Y el acceso es mucho más difícil que la harina común. Sí. Y yo te pregunté anteriormente de las adicciones. ¿Cuál te parece a ti, con tantos años de profesión, de trabajo, cuál es la más difícil de vencer? Depende, obviamente, de si es hombre o mujer o las edades, pero bueno, en general. La más difícil, la más difícil es el sobrepeso. Es la adicción a la comida, porque tú tenés que seguir comiendo, entonces siempre se está contaminando la información. Tenés que estar reseteando la información a través de un anclaje, que es lo que nosotros generamos, para poder tener control. Pero en el caso del alcohol y la cocaína, los resultados que tenemos son realmente extraordinarios. O sea, estamos hablando de cada 10 personas que vienen a una sesión, 9 dejan. O sea, ¿y el cannabis también? También, por supuesto. O sea, todas las adicciones. O sea, lo bueno de esto es que no se genera síndrome de abstinencia. Entonces, el alcohólico ve un vaso de whisky y ve un vaso de orina, o sea, no lo desea, ¿entendés? Pierde identidad. Entonces, eso le permite alejarse fácilmente y mantener controlado. En el tema de la comida es difícil porque todos los días tienes que estar comiendo, entonces tienes que comprometerte con la metodología, pero los resultados son extraordinarios. Quedé helada con toda la información. Y además es muy gratificante porque le cambias la vida a las personas y le cambias la vida a la familia. La salud. La salud. La salud primero. La familia y después la economía también, ¿no? Porque la persona empieza a trabajar para ellos y no para la industria química ni para el adicto. Exacto. O sea, y el adicto empieza a trabajar para ellos. O sea, el cerebro racional empieza a cumplir la función que siempre debería haber tenido y no la que de alguna manera terminamos nosotros trabajando para él, ¿no? Por la dependencia química o esa genética, ¿no? Ahora yo te voy a cambiar un poquito de tema sobre tus comienzos, la infancia, porque tengo varias anécdotas que están lindas, no sé cuál me querés contar, las tengo anotadas por acá. ¿Sí te los deberes? Sí, bueno, sí, tengo todo. Por ejemplo, esa que estabas en un campamento, y al final era un cementerio indio. ¿Cómo era? Bueno, esa es muy larga. Hacemos una chiquita porque tenemos esa es larga, 3 pero minutos. Sí, esa larga. O si no, la broma que le hacías a los curas. Que le hacías bromas, ¿no? En la Sagrada Familia. En la Sagrada Familia. Bueno, pero hay de todo, hay muchas sí, anécdotas. La más cortita que quieras me encantaría. Bueno, digo, como psíquico, digamos, psíquico. A los 14 años, una de las que, de alguna manera, anécdota que me marcó,
fue que estábamos haciendo segundo año de liceo y salimos, tuvimos libre una materia y bueno, éramos 3 compañeros que íbamos a almorzar, nos daba tiempo para ir a almorzar en nuestra casa. Y íbamos corriendo con las mochilas y en un momento determinado me paré y los agarré de la mochila. Sí. Y ellos me decían, pero apurate que no llegamos. Le digo, no, paren, pero ¿por qué? Porque algo va a pasar. Cuando termino de decir algo va a pasar, en la esquina un camión que venía cargado de frutas y verduras se salió, rompió una goma, explotó la goma y se fue sobre una florería que había, rompió todos los ventanales y todo. Y nos quedamos todos asombrados, ¿no? Y, o sea, posiblemente si hubiéramos seguido corriendo estaríamos en esa esquina en ese momento, ¿no? Y eso de alguna manera me marcó y de alguna manera me permitió empezar a darme cuenta y a prestarle atención a ese tipo de prestarle avisos, atención, porque ¿no? también tenías el timbre cuando sonaba antes claro, en el colegio, el timbre de tu casa, el teléfono. Sí. Eso ya sí, todo eso eras chico. Son estímulos de acuerdo a la edad. O sea, cuando sos chico, sos el primero en querer atender el teléfono o el timbre. Y yo sentía una extensión de los sentidos. Es como que escuchaba el timbre, iba a buscar y estaba. Después, en el liceo me empezaron a pasar esas cosas. Y después, bueno, a los 17 años empecé a aplicar una metodología para tratar de visualizar qué me iban a poner en los exámenes, ¿no? Y Flavio Fuentes fue el que te inició. Fabio Puentes, con él conocí lo que es la hipnosis en 1984. Yo tenía 17 años. Claro. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar y a través de él también tuve la posibilidad de empezar a colaborar a nivel policial. Recordemos 1991, fue también a través de él que le pidieron colaboración, él me conocía y me llevó al grupo de trabajo y después con él también estuvimos trabajando en el caso del asesino serial, Pablo Goncalves. Sí. Colaboramos ahí en 2 casos que al final le terminaron generando a él, digamos, la responsabilidad por sus muertes. Con toda esa vorágine que... para decirlo de alguna forma, que es tu vida, con todo lo que abarcás, porque seguís colaborando también. Sí, yo escribo también aparte. Escribís, que tengo acá, muchas gracias, también, El Enigma de Rosario. El Enigma del Rosario. Que también escribiste un libro. Es una novela que va en la 6ª edición y sacamos una versión en cómics. Muchas gracias por el regalo. Por favor. ¿Cómo haces para desconectarte, y ya con esto terminamos, tu día a día con tantas actividades y tanto compromiso, por suerte, con muchísimo éxito, estás viviendo todo esto y gracias a la sociedad, nosotros te estamos agradeciendo. Pero ¿cómo haces, cómo te desconectás? Bueno, yo siempre tuve esa capacidad de meterme en un caso y salirme, ¿no? Que es una forma de no quedar empapado, digamos, y que te termine generando una toxicidad, digamos, ¿no? Bueno, trato de hacer deporte. ¿Pero tenés algún hobby por eso? Bueno, digo, no sé. Ahora no tengo mucho tiempo para escribir, pero tengo una novela empezada, o sea, tengo ahí para empezar a pintar en cualquier momento, claro, salgo a caminar. También. Claro, salgo a caminar, nada, un poco, entonces, bueno. Y después, bueno, también con mis hijos, hacer cosas, y ahora hace poco fuimos de vacaciones con ellos, fuimos al sur de Chile, pasamos precioso. Bueno. Y bueno, los fines de semana también, llevándolos, trayéndolos como todo. Pero, Marcelo, hay un mensaje para todo Maldonado, para la población que te está mirando en este momento. Bueno, yo el mensaje que daría, nosotros incluso estamos viendo la forma de nos gustaría empezar a dar charlas a nivel de colegios y escuelas, justamente como forma de prevenir, ¿no? O sea, decirle a los chicos, a los jóvenes, a los adolescentes, que no prueben, o sea, las adicciones en sí te llevan por la presión social, porque un amigo te dice, fumá, tomá, consumí. En realidad no necesitamos nada de eso. No, y chao. No. Y todos los que de alguna manera prueban, después tienen que dejar de probar. Sí. Y en definitiva, el problema es ese, que no estén entre ese porcentaje y terminen bloqueando por probar algo, bloqueando la capacidad del subconsciente de generar endorfinas, y eso le genera una dependencia química artificial. O sea, las adicciones no nos llevan a nada, lamentablemente, y no son necesarias para vivir. O sea, uno puede dedicarse al deporte, a desarrollar proyectos, a soñar,
comer sano, saludable, a ser feliz, y no necesariamente esas charlas las que dijiste adicciones, serían fundamentales para, nosotros estamos para tratando, los colegios, primarias. Sin duda, nosotros incluso a raíz de los grupos tenemos muchísimas personas que han dejado adicciones y quieren ayudar a otros a no probarlas siquiera. Entonces, la idea justamente de esos grupos es que vayan exadictos y les explique a los jóvenes por qué fue lo que vivieron gracias a esa adicción. Todo lo que perdieron, las experiencias claro. de vida, eso es fundamental, bueno, y para que los jóvenes de alguna manera puedan prever eso, ¿no? Ojalá que así sea. Un gusto, Marcelo Aquistapache, gracias por el enigma de Rosario, que no lo leí, ahora estoy bien. Tengo tiempo. Bueno, ahora, y además el cómics es fácil de leer, tiene dibujos, está muy bueno. Con Rolando Salvatore lo hicimos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Que sigas con el éxito y te estamos visitando pronto. ¿Cómo no? Te esperamos cuando gustes. Gracias. Gracias, amigos, por acompañarme. Los reencuentro la semana próxima aquí en un programa más de Laura Contigo en Canal 11 de Punta del Este. Cuídense. Gracias.